que es vacunas virales. Sí, gracias, Emilio. Ok, pues a ver qué tal se ve. Es un archivo que pude recuperar, pero como les digo, perdí información, entonces habrá algunas cosas de formato que no se vean muy bien, pero bueno, ya esperemos que esta sea salvable. Entonces, hablar de vacunas que ahora está de moda, y ustedes lo saben, ¿no? Con lo de el asunto de COVID y diferentes estrategias que también actualmente con la información que circula, siempre hay que irse a fuentes importantes, ¿no? Porque de pronto yo he escuchado gente que ya todos son expertos en vacunas, todos son expertos en un diagnóstico, todos son expertos en epidemiología, o sea, ya ahorita hay muchos expertos, ¿no? Entonces hay que tener cuidado porque, pues sí, hay información que circula y pareciera sencilla, pero hay muchos asegúnes, hay muchas cosas que tomar en cuenta, no solo de pronto una percepción general. Entonces, precisamente esto nos va a servir un poco esta parte de diseño de las herramientas de vacunas para virus, hablando y no para asociarlo un poco con algunas cosas que por ahí circulan del COVID y reforzar esas ideas, ¿no? Entonces, cualquier duda o comentario, pues me lo indican. Entonces, ay, déjenme, me voy a poner aquí el puntero. ¿Cuál es la finalidad de una vacuna? La finalidad de una vacuna no es como si fuéramos Superman, ¿no? Y el asunto de decir, bueno, somos infalibles a todo, ¿no? Solamente a la kriptonita no, pero a todo lo demás nada me hace daño. Y una vez que esté vacunado, ya está. Pues no, la verdad es que la vacuna no va a evitar infectarme. Eso es algo que debemos de entender. Seguimos siendo susceptibles a infectarnos. ¿Qué es lo que puede cambiar el que esté vacunado? Y además que evidentemente en el caso donde son esquemas dobles, pues que haya la doble vacunación, ¿verdad? Donde asegure al 100% la eficiencia de la vacuna. Pero una es que no haya muertes, ¿no? Y ustedes lo han escuchado actualmente, pues sí, seguimos infectándonos, ¿no? Más que decir de una ola, una nueva ola, pues en realidad es cierto que pues en realidad no se ha ido el virus nunca, desde que entró. No es una nueva ola, es un nuevo pico de infección, ¿no? Entonces, actualmente estamos cursando un nuevo pico y todo el mundo ya lo sabe. Pero el punto es que no haya mucha mortalidad, ¿no? Ese es un elemento que favorece estar vacunado a no estar vacunado. A disminuir los signos clínicos, a que ya no sean tan agresivos, que no sean tan graves, ¿no? Ya en un asunto productivo, hablando en los animales, pues evidentemente si un animal eh, pues no presenta signos graves clínicos, pues la parte económica también no se ve afectada, ¿no? Eh, la otra es que también un individuo que se infecte eh, eh, elimine o excrete una cantidad menor de virus y por consiguiente, pues que no se siga diseminando más la infección, ¿no? Y evidentemente la otra, pues es, en el caso de los animales, es evitar aquellos animales que se queden con portadores crónicos, reservorios, ¿no? Que se queden con el virus, que aparentemente estén sanos, pero que mantengan el virus y sigan siendo fuente de contagio, ¿no? Eso es lo que buscamos con una vacuna, ¿no? Hay en algunas personas de pronto hay un error de yo me vacuno y entonces ya no, el virus no me hace nada. Ese no es el punto. O sea, se vacunan y podemos seguirnos infectando. Eso hay que estar muy conscientes. Por consiguiente, ahorita vinculado al COVID, saben que no hay que reducir las medidas preventivas, aun que estén vacunados. Si yo buscara vacunas ideales en un contexto de todas las enfermedades, ¿no? Pues deben ser seguras para todos los individuos, no deberían de revertir a la virulencia. Miren, por ejemplo, esto está aquí todo movido, que como les decía, eh, es un asunto de formato, pero bueno, no revertir a la virulencia, evidentemente que no se disemine el virus vacunal, porque ha habido casos de diseminación de virus vacunal, por ejemplo, polio. La polio hay un cierto porcentaje que es bajito, pero hay personas que han desarrollado polio vacunal, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, podemos hablar también así de otras vacunas en el ganado. Y al decir que se puedan hacer segura para todos los individuos es que se puedan vacunar hembras gestantes.
como actualmente ustedes saben que está pasando con las mujeres, ¿no? Las vacunas en general, en esa parte han sido evaluadas y no son riesgosas, y hay mujeres gestantes que se la están aplicando. Eso habla de una vacuna segura. ¿Qué más? Bueno, que se administre fácil, ¿no? Que no sea complejo el asunto de la administración, que active toda la gama de la respuesta inmune. Y ustedes ya, bueno, ya lo comentamos, espero que se hayan quedado con la información genérica, ¿no? Todos los elementos de la respuesta inmune, tanto adaptativa como innata, ¿no? Si una vacuna despierta todas esas cosas que ya habíamos discutido, pues es una muy buena vacuna en realidad. Efecto duradero con una sola dosis, ¿no? Que ahorita es un poco la discusión con la del COVID-19, que de pronto algunos dicen, no, pues es que los anticuerpos creo que nada más son 4 meses, otros que 6 meses, que otro estudio que parece que dura más de un año. O sea, hay una diferencia porque evidentemente no se sabía, apenas se está aprendiendo, entonces es lógico que haya como datos diversos. Y bueno, en cuanto se vayan consolidando la información, seguramente esta información de cada cuándo hay que ponerse esta vacuna, porque seguramente tendremos que meterla en el esquema rutinario, pues ya se sabrá, ¿no? O sea, a lo mejor cada año, como la de influenza, o a lo mejor se requiere cada 6 meses, etcétera. Eso en un momento dado se conocerá y se establecerán esos protocolos, ¿no? De tiempos y de repeticiones y de dosis. Si es una vacuna barata y que se fabrique fácil, pues qué bien, ¿no? Ejemplo de esto que no se cumple con las actuales, la de Pfizer, ¿no? Es una vacuna basada en RNA mensajero y requiere estar congelada. Y no solo congelada de temperaturas de -20, ¿no? Congeladas de temperaturas de nitrógeno o de ultracongelador, que estamos hablando de -75, -80 grados. Es decir, pues es un equipo muy específico. No es un congelador convencional como el que podemos tener en casa o aún así en los laboratorios, que la mayoría de los laboratorios tenemos congeladores de -20, ¿no? Temperaturas más bajas, no es lo convencional. Estables al calor y al transporte, pues evidentemente para el manejo y aplicación, y que pudiéramos diferenciar anticuerpos de vacunas con respecto a anticuerpos por la infección natural. Hay unos diseños específicos de vacunas que las conocemos como vacunas divas, como se escucha, y ese tipo de diseños se buscan, pero bueno, no lo tenemos en todos casos, ya lo hablaré un poquito más adelante. Bueno, esta es una infografía de la UNAM, precisamente en el contexto de la herramienta, ¿no? De cómo se hace una vacuna. Bueno, pues al menos para que se queden con la idea genérica, ¿no? Vean, tenemos 3 fases de ensayo, las vacunas tienen que pasar al menos en humanos. Esto está obligado, el COFEPRIS o otras instituciones a otros niveles internacionales, pues tienen ya pautas establecidas. O sea, ya no es que a mí se me ocurra hacerlo así o de esta manera. Hay que pasarlo establecido ya. En México, les digo, está establecido por protocolos con COFEPRIS, y en otros lados, pues otro tipo de instituciones, ¿no? Otro tipo de instituciones. En Europa hay un grupo de instituciones, en Estados Unidos, etcétera. Y habría que pasar, les digo, todas esas fases para pensar que una vacuna pueda en un momento dado ser aprobada para su aplicación. Al final del día, después de, digamos, de las diferentes etapas, y una vez que se ve eficacia y seguridad como elementos principales, digo, se ven otras cosas, potencializa, o sea, se ve la potencia, se ve si se producen anticuerpos neutralizantes, cuánto se produce respuesta inmune celular, etcétera, etcétera. O sea, no voy a entrar ahorita en un contexto de explicar todos esos detalles, que están disponibles evidentemente en muchas fuentes de literatura, pero es que ustedes perciban que estos procesos, al menos en la mayoría de las vacunas, han llevado varios años y que actualmente este proceso de generar las primeras vacunas fue en menos de un año. ¿Qué ocasionó eso? Que de pronto hubiera gente que dijera, es que la vacuna igual está mal desarrollada, es que la vacuna me va a enfermar, es que la vacuna no está aprobada, etcétera. Todo ese tipo de comentarios realmente son infundados. Para que las vacunas que hayan llegado actualmente a aplicarse cumplieron con los protocolos que ya les estoy contando. Ninguna de esas vacunas se brincó de que un día alguien
preparó algo y dice, yo tengo aquí algo que parece una vacuna, vamos a aplicarla. O sea, eso quítenlo de la cabeza porque no es así. Todas con las normativas, ya sean locales de cada país e internacionales, han cumplido. Que evidentemente puede ser que alguna sea más eficiente que otra con respecto al título de anticuerpos, el tipo de respuesta inmune, eso puede ser, eso sí. Pero que las vacunas los van a enfermar, mal. Ninguna vacuna trae el virus activo, ninguna. Pfizer, la que me digan, ninguna de las que están actualmente de COVID-19 tiene virus activo. Por consiguiente, no los va a enfermar. Ahora alguien dirá, a ver, pues si no nos enferma, ¿por qué hay gente que se ha muerto? Bueno, ese es otro contexto. Ese es otro contexto. No es porque el virus la infectó de COVID y se murió por eso. Se infectó por algo que llamamos reacciones secundarias. Y eso es un riesgo no solo con esto, con cualquier vacuna y con cualquier antiviral o cualquier fármaco, hay reacciones secundarias. Depende el nivel de riesgo de esas infecciones secundarias cuando se vuelve aceptable o no. Es decir, si su beneficio es mayor que las infecciones, las cuestiones secundarias, a lo mejor no importa, con ese riesgo se acepta. Evidentemente, si las cuestiones secundarias fueran más altas que el beneficio, esa vacuna no estaría disponible actualmente. Bueno, es un poco lo que quiero contarles como panorama. Y bueno, en México creo que no hay tanto problema, pero sí hay todavía un sector de gente, les digo que yo creo que más por ignorancia, más que por conocimiento, de pronto no quiere vacunarse. El asunto aquí es que somos una sociedad y mientras haya gente desprotegida, digamos, porque tiene la posibilidad, hay gente que quisiera tenerla y no entra en los esquemas, pero hay gente que puede y que no lo quiere. Pues por temores que la mayoría de las veces infundados, o sea, no tienen la información y están tomando decisiones. En cambio, por ejemplo, en Europa y en Estados Unidos, no es solo este asunto de mala información, es que hay toda una corriente de gente antivacuna. ¿Y qué ha pasado con esto de la antivacuna? Todo surge, les digo, eso ya lo tenía preparado, pero bueno, surge a partir de un médico inglés que hace una publicación en la que asume el autismo con la vacunación, por ejemplo, de sarampión y cosas así. Con un trabajo que después se demostró que estaba mal hecho, que la aseveración era incorrecta, etcétera, etcétera. Y por más que después se quiso corregir esa información, pues evidentemente hubo grupos de personas que lo tomaron. Y son grupos muy fuertes, que tienen posiciones hasta políticas, ¿no? Ustedes habrán escuchado que en ciertas zonas de Estados Unidos estaban haciendo loterías, ¿no? Decir, bueno, véngase a vacunar y entran en un sorteo donde pues de pronto gente joven se ganó hasta $1,000,000. Imagínense que aquí nos dieran eso, pues seguramente habría más colas en las vacunas, ¿no? Si además nos van a dar dinero, imagínense. O sea, iríamos yo creo que hasta con más gusto. Fíjense lo que tienen que hacer otros países. Tienen que convencerlos dándoles dinero o otro tipo de viajes o cosas. Es complicado, ¿eh? Pero es un asunto de sociedades. Pero bueno, es lo que hay. Es lo que hay. Y entonces, claro, para meterse en este grupo de antivacunas, yo creo que es válido, o sea, su derecho de decidir en eso queda hasta que ese derecho no genere inconvenientes en terceras personas. Es decir, yo decido que a mi hijo no lo vacuno. Bien, es tu decisión y tu derecho. Pero tu hijo debería estar aislado de la sociedad. Es decir, yo no lo puedo mandar a una escuela porque no está vacunado y porque es un riesgo para los otros niños. ¿Me explico? Entonces, en ese punto, ya su derecho está infiriendo sobre lo que pueda pasar que estos casos que estoy contando ya son reales, ¿eh? Así se han dado brotes en Estados Unidos por gente antivacuna que, pues, la gente no está vacunada y evidentemente son los primeros que se infectan, se enferman y terminan acarreando problemas para los demás. Entonces, cuidado con este asunto de mi derecho, sí, tu derecho, pero si ese derecho termina afectando a un tercero, pues ya tu derecho se pierde, ¿no? Y entonces entra el derecho de ese tercero a exigirte que, bueno, pues entonces o vivan aislados como ermitaños, donde pues no, seguramente no pasará más, porque pues es solamente el núcleo de la gente que quiere esto, pero en lugares de sociedad donde convivimos pues, todos los días cientos de personas, pues no se puede pensar de esa forma, digamos, egoísta, ¿no? Pero bueno, esa es mi posición, ya espero que aquí no haya una antivacuna y de pronto ya estén en desacuerdo, ¿no? Pero es un poco el contexto internacional. Digo, en México me parece que no tenemos grupos
tan sólidos en este caso de este tipo de grupos antivacuna. Entonces, este es un esquemita, digamos, simple, puesto para humanos, de algunas vacunas. Evidentemente lo estoy tomando solo como preámbulo, vamos a ver lo que hay en veterinaria, pero tenemos atenuadas, ¿no? De virus activos, atenuados, de virus inactivos, de subunidades o toxoides, ¿no? Que en este caso los toxoides evidentemente son principalmente en bacterias, ¿no? De las otras, pues bueno, podemos tenerlos en los virus. Entonces, al final es como lo vamos a revisar. De lo que he comentado ahorita, ¿hay algún comentario, alguna pregunta? Creo que hasta ahorita no, profe. No, profe. Ok, gracias. Entonces, vamos a revisarlos como los tengo aquí organizado. Primero sobre virus activo, que para mí es el mejor término, porque les digo, comercialmente esto circula como virus vivo, ¿no? Así es como en muchas vacunas se conocen. Pero ya hemos discutido esta parte de vida, de que no es correcto decir que un virus está vivo, ¿no? Por estas cuestiones biológicas que ya hemos discutido. Entonces, para mí lo más correcto es decir un virus activo. Eso sí es un término que parece correcto. Entonces, se los digo como debería ser correcto, aunque en la parte farmacéutica, pues usan otros términos que ya les digo, el que los use no quiere decir que sean correctos, ¿no? Se han establecido desde hace tiempo y pues no los han querido modificar y pues así se siguen arrastrando, pero bueno, lo correcto, hablando de términos, es virus activo, que puede ser atenuado, es decir, atenuado quiere decir que le han disminuido por algún método su virulencia, o modificado, que podría ser en este caso por ingeniería genética, ¿no? Manipularlo genéticamente para que sea un virus que no genere enfermedad. Tenemos virus inactivos completos o de subunidades o generados sintéticamente, como su nombre lo dice, en el laboratorio. Virus que son de diseño sintético, que de forma natural no las encontraría. Entonces tenemos algunas vacunas en ese grupo. Y bueno, las de nueva generación o las vacunas génicas, pues también hay varias plataformas y diferentes tipos. Voy a ir comentando un poco y pues ya se irán quedando con algunas opciones. Entonces, al final del día, lo primero que se hizo cuando, pues lo que hizo en su momento Pasteur, ¿no? Con la vacuna de rabia, que ahí era una vacuna activa, ¿no? Él no lo sabía que era un virus, vaya, pero era una vacuna activa que de alguna manera darle pases en las médulas de conejo, las iba atenuando. La cepa del virus de la rabia la iba atenuando. Y bueno, al principio pues era todo, ¿no? Era todo, exponer todo lo que venga en ese virus. Y actualmente pues evidentemente se va eligiendo qué de todo esto que está en un virus puede ser lo más óptimo. Por ejemplo, volvemos a regresar a lo de COVID porque es lo que todo el mundo ha escuchado. La mayoría de las vacunas están basadas en las proteínas de superficie, la proteína S, ¿no? La que se llama como spike en los coronavirus. ¿Por qué? Pues porque es la más externa y porque es la primera que entra en contacto con el sistema inmune, ¿no? Entonces, la mayoría de los diseños que se han hecho, la Sputnik, la CanSino, bueno, otras, ¿no? Otras que están en desarrollo han estado basados en esa proteína. Entonces, actualmente los esquemas, pues les digo, ya no es tanto pensar que deba de ir todo lo del virus, sino algunos elementos que consideremos inmunógenos, ¿no? Los mejores inmunógenos para este contexto de vacunas. Entonces, les digo, les pongo aquí vacunas virus vivo, ya insistí el por qué aparece así, pero bueno, diríamos vacunas activas o metabólicamente activas con virus metabólicamente activo, ¿no? Son términos que se oyen raros, pero son los correctos. Y lo encontraríamos, les digo, en la mayoría de cosas de la parte farmacéutica, como así, virus vivo, ¿no? Estos virus, les digo, generalmente se han usado en algún momento los que se han atenuado de forma natural, es decir, virus que derivan de la misma familia y que se sabe que se genera respuesta inmunológica cruzada.
Por ejemplo, si para proteger la viruela de humanos se usó la viruela bovina, y eso lo saben cuando lo discutimos a través de lo que hizo Jenner, ¿no? A través de una persona que se infectó con viruela bovina, de ahí tomó el virus y lo inoculó en los humanos. Y de esa manera los humanos se protegieron contra la viruela humana. Entonces es una manera atenuada, es un virus que ya está en la naturaleza y que de forma cruzada los anticuerpos o la parte inmunológica que despierta ayuda a detener otra enfermedad, ¿no? De bovinos a humanos. Herpes del pavo para proteger al herpes en aves que conocemos como Marek. Esto también se usa. Se usan actualmente, es una opción comercial, hablando de veterinaria. Rotavirus bovino para rotavirus porcino. También se sabe que ha funcionado, aunque esto no está establecido comercialmente así, pero hay información al respecto. Sarampión contra el distemper canino. Esto también se hicieron trabajos y se ha demostrado que el virus sarampión puede proteger contra distemper. Pero no lo usamos, ¿por qué? Pues porque evidentemente en un contexto de humanos, pues la vacuna de sarampión pues debe ser usada en los humanos. Y además, pues para el distemper canino hay desarrollos en la actualidad suficientes, ¿no? Inmunógenos para prevenir la infección. Por consiguiente, no deberíamos de buscar de forma inapropiada, digamos, virus de sarampión para hacer esto. Pero está demostrado que de forma cruzada, les digo, protegen. A esto es lo que le llamaríamos virus atenuados de forma natural. Ese es un ejemplo. Bueno, aquí todo se encimó, pero bueno, son vacunas que se atenúan por pases seriados en cultivo celular, ¿sale? Son vacunas que se atenúan por pases seriados en cultivo, es decir, yo tengo el virus, tomo unas células en las que sé que pueden infectar, pero que no les va tan bien, no son tan cómodas para el virus, y voy pasando al virus, ¿no? Hago una infección, tomo ceburenadante, vuelvo a infectar, así le voy dando varios pases. Varios, o sea, pueden ser muchos, 30, 50, 80 pases, depende del virus, ¿no? Y al irle dando pases y, digamos, no estar en su ambiente más propicio, el virus va dejando de expresar genéticamente cosas que tienen que ver con la patogenicidad. Y de esa manera, con X número de pases, hace años, eran las vacunas, este tipo de vacunas se generaban, había, les digo, ciertas mutaciones en el genoma, ciertas cuestiones en los genomas virales que disminuían su virulencia. El problema con este tipo de vacunas es que son empíricas, es decir, pues le vamos dando pases, pero yo no sé exactamente dónde se va cambiando y qué le va pasando cada pase, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Estas vacunas existieron en su momento también de forma amplia, por ejemplo, para parvovirus, para moquillo, ¿no? Hablando en los perros, y estas vacunas se aplicaban. Y en algún momento, era bastante frecuente en los 90s, decir, ay, pues el virus, el animal se enfermó porque la vacuna revirtió a la virulencia. Ese era nuestro argumento en los veterinarios, ¿no? No, pues sí, su perro lo vacuné y se enfermó después porque la vacuna revirtió a la virulencia. Pero cuidado con eso, ¿no? En los 90s a lo mejor alguien se los compraba y podía ser cierto, a lo mejor no en todos los casos, pero en algunos sí. Pero actualmente la mayoría de las vacunas que ponemos, hablando por ejemplo de perros, están hechas con otras metodologías que ahorita comentaremos. Ya no están, hay pocas que siguen estando ahí atenuadas, pero la mayoría de los esquemas de estas multivalentes, ¿no? Que protegen contra 5, 6, 7 diferentes bichos, tienen una estrategia de diseño diferente a esto. Entonces, si de pronto algún animal después de vacunarlo se enfermara, es muy mal argumento en este momento querer decir, ah, pues es que por la vacuna, algo de la vacuna le generó que se enfermara. Eso, cuidado. Aquí en México, porque todavía la parte legal está pues muy escueta, muy inicial, ¿no? Pero en Estados Unidos, si ustedes quisieran hacer una aseveración así, esto va a un contexto legal. Y ya en un contexto legal, evidentemente, estas cosas pues se saben, ¿verdad? Ya no es de que a mí me parece. Entonces, les digo, allá este tipo de cuentos no sustentados, pues evidentemente los meterían en un problema grave a un veterinario, ¿verdad? Que quiera contar una historia incorrecta. Aquí, a lo mejor de todo, en algún momento pueden engañar a alguien, pero esos engaños, les digo,
pues cada vez con todo el internet y cosas que hay, pues hay que tener cuidado. De pronto alguna persona tiene algo de información y lo que le cuentan es incorrecto. Entonces, traten de entender el diseño de la vacuna que están aplicando, entender la parte inmunológica, para que sobre esas bases ustedes puedan dar comentarios o recomendaciones a los dueños y no inventarse cosas, ¿vale? Eso es muy importante, porque alguien que de pronto ya uno percibe como alguien no confiable en la información, pues evidentemente, aunque de pronto cuenta algo que sí es cierto, después nadie le va a creer, ¿no? Esa es la realidad. Otro tipo de vacunas, también atenuadas, ¿no? En este caso es por pasajes en hospederos, en el anterior era por células. Aquí es por hospederos heterólogos, es decir, yo tengo un virus de perro y lo inoculo en conejo, o tengo un virus de perro y lo inoculo en cabras. A eso se refiere con un hospedero heterólogo, o sea, diferente para el que lo voy a aplicar. Ejemplos de estas vacunas, actualmente les digo, ya no hay estas opciones, o sea, pero se las comento porque evidentemente fueron el inicio de la generación de vacunas en veterinaria. Por ejemplo, para peste bovina o fiebre porcina clásica, ambas enfermedades exóticas para México actualmente, se adaptaron en conejos y en embriones de pollo. O sea, es decir, estos virus no afectan al conejo y no afectan al embrión de pollo per se, ¿no? Que es un modelo de replicación. Pero al hacer esto, se hacían pases también y de esa manera bajaba la virulencia. Otro ejemplo en este sentido de embrión de pollo, por ejemplo, en embriones de pato, hace muchos años también se producía vacuna de virus de la rabia. Y por pasajes, había vacunas de alto pasaje, de bajo pasaje, se bajaba, se atenuaba el virus de la rabia. ¿Por qué se dejó de usar? Pues pues porque la albúmina, ¿no? Es un embrión de pollo, pues para la gente alérgica era un problema, como actualmente a veces pasa para la gente que se quiere vacunar contra la influenza, porque en general la vacuna se produce en embrión de pollo. Ese es un contexto. La otra era que en algún momento, bueno, esta parte de la contaminación con algunas proteínas cerebrales del embrión, en este caso me refiero a la mielina. La mielina es muy conservada casi en todas las especies. A veces iban restos de esa mielina, de ese embrión, se inoculaban en las personas y podía haber reacciones, después de más de una inoculación, reacciones de generación de anticuerpos contra la propia mielina de la persona. Es decir, cuadros de tipo nerviosos vinculado a reacciones de anticuerpos contra la mielina. Entonces, se analizó esto y se decidió que evidentemente no era una buena estrategia generar la vacuna así. Actualmente las vacunas pues, se generan en cultivo celular, ¿no? Ya no en hospederos como lo que estoy comentando. También en lengua azul se ha hecho algo parecido, pero pues son bastante indeseables pues algunas de las resultados que han tenido con vacunas contra la lengua azul en hospederos heterólogos. Entonces les digo, esta parte no se ha seguido desarrollando. Fue una opción en su momento y bueno, pues ahorita como les digo, tenemos otras plataformas que han demostrado ser funcionales. Entonces no necesitamos regresar a estas otras estrategias, ¿no? Esta atenuación por selección de mutantes adaptadas al frío es una vacuna comercial y esta es una estrategia muy orientada. ¿En qué sentido? Pues bueno, se sabe que el virus, por ejemplo, IBR, influenza, son virus que pueden ingresar vía respiratoria, ¿no? Desde cavidad nasal y evidentemente llegan hasta vías respiratorias bajas, o sea, me refiero al pulmón, y ahí es donde generan el daño más grave. Pero cuando llegamos a pulmón, estamos hablando de temperaturas de 37 o sea, 36 y algo, o 37, que sería más o menos la temperatura corporal de diferentes especies. Entonces, lo que se hace es que se trabajan sobre algunas mutantes que crecen muy bien a temperaturas de 33 grados. O sea, casi 4 grados abajo de la temperatura óptima corporal. Y estas mutantes se adaptan, se crean en el laboratorio, se adaptan en cultivos para crecer a esas temperaturas. ¿Con qué idea? Pues que cuando esta vacuna la aplique yo vía intranasal,
a nivel de la mucosa nasal, la temperatura es cercana a 33 grados. Entonces el virus solo se replicará en la mucosa nasal, y la mucosa nasal es un tejido que lo que sucede en un punto se extiende a todo lo demás del organismo. Es decir, si se estimulan IgAs, ¿no? IgAs, acuérdense que hay IgAs secretoras y las IgAs en el tejido, en las mucosas, ¿no? Imagínense que se genere, pues el estímulo en la mucosa oral hará que existan IgAs también estimuladas en la mucosa oral, en la mucosa vaginal, etcétera, ¿no? En todo este tejido mucosal, porque actualmente se sabe que lo que pasa en una parte del sistema inmune a nivel de mucosas, pues se extiende a todas las mucosas. Entonces es una vía muy interesante porque además despierta esta vía mucosal, que es una vía, se sabe que bastante eficiente si está bien montado el sistema inmune, y si por alguna razón el virus llegara más hacia el pulmón, no podría replicarse porque está adaptado a temperaturas más bajas. Entonces es una estrategia muy interesante de cómo generar virus atenuados a través de esta estrategia de temperaturas, ¿sale? Entonces los ejemplos ya les dije: IBR, si no recuerdan, es rinotraqueitis infecciosa bovina, es un herpes, e influenza equina, ¿sale? Es donde se han desarrollado, bueno, en humanos también, pero yo estoy contando ahorita lo que hay en veterinaria. Ahora, pasamos al otro grupo, a esto que le llamamos vacunas convencionales, ¿no? Pues aquí hablamos de vacunas de virus inactivado. O sea, son normalmente virus completos, ¿no? Este sería el clásico, el que actualmente ¿cómo se llama esta? Sinovac. La Sinovac es una vacuna china. Esa Sinovac, por ejemplo, está basada en virus completo inactivado. O sea, los protocolos clásicos de esto de vacunas inactivadas, pues digamos, son las primeras que se empezaron a hacer en esta forma, ¿no? Eran aparentemente las más sencillas. Y bueno, hay algunos comentarios negativos, por ejemplo, eh, Chile, algún país africano, eh, y no sé si alguna parte de Israel, fueron países que han optado por esta plataforma, por esta vacuna, y de pronto pues han tenido brotes de nuevo, como nos está pasando ahorita en México, ¿eh? Y en algún momento lo quisieron asociar como una ineficacia de la vacuna, pero vuelvo a lo mismo. Puede ser que sea cierto, pero no están todavía los datos completos para saber si es eso, si la ineficacia tiene que ver por la propia calidad de los anticuerpos o el sistema inmune o sea, el tipo de respuesta inmune que genera, o porque a lo mejor evidentemente alguna de las variantes, los anticuerpos no son eficientes contra alguna de esas variantes, o porque en esos lugares se relajaron demasiado, ya no había distanciamiento social, ya no usaban cubrebocas. O sea, todo eso hay que tomarlo en cuenta, ¿eh? Es muy sencillo de pronto decir, no, pues es que no sirve. O sea, no sirve, bueno, ¿basado en qué? Entonces, les digo, sí hay una tendencia en información. Yo todavía no he visto artículos formales en el que se discuta, ¿no? Con un método científico riguroso para percibir si por dónde va el fallo, ¿no? Posiblemente el fallo. O que hubo otros elementos involucrados y que no se estaban tomando en cuenta en el contexto de una vacunación. ¿Sale? En México están aplicando también Sinovac y ustedes lo saben. Pero bueno, eso ya dependerá por grupos, a qué le toca, por región, no lo sé. Esa parte de cómo es la estrategia y a quién sí y a quién no, no lo sé. Yo les puedo contar ahorita que a nosotros nos tocó como dentro de este núcleo de profesores, ustedes saben que se abrió un esquema para los profesores de todos los niveles, ¿no? Entre esos nos tocó a los de la UNAM. Es una sola dosis de la que nos aplicaron y la vacuna es CanSino. También es una vacuna china, pero en este caso está basada en un vector viral, un vector adenoviral, adenovirus. Dentro de ese vector adenoviral va incluida la proteína S del coronavirus, y eso es lo que nos aplicaron. Y evidentemente, así como ahorita decían en algunos memes, ¿no? De la AstraZeneca, que a los jóvenes empezaron a aplicárselas y empezaron a decir, esta sí pega, ¿no? Como que a muchos jóvenes parece que sí les dio. Pues la de CanSino no están para saberlo. Había jóvenes y más grandes, o sea, la población de profesores ya lo saben ustedes. Al menos en la universidad,
Tú no eres de titulados, vamos a pensar ya titulados, estamos hablando de 23, 24 años, puede haber profesores ya a esa edad y evidentemente tenemos hasta los 70, ¿no? Ese es el rango de edades de profesores en la universidad. Pero les digo, no solo a algún profesor mayor, sino a jóvenes, ¿no? Yo mucho lo escuché en jóvenes, ¿no? A veces entre broma yo les decía, pues es que la genética es diferente, ¿no? Es una broma, ¿eh? No se sientan ofendidos. En el sentido de que, bueno, a mí, por ejemplo, no me hizo absolutamente nada, ¿no? Y a mis gente cercana, compañeros académicos o alumnos que están como profesores actualmente, jóvenes, pues de pronto los noqueó, ¿no? O sea, ¿por qué razón? No lo sé. No sé exactamente de qué manera, por qué uno será, digamos, exacerbadamente el sistema inmune, pues les causaba esos problemas con las vacunas y otros no. Eso habría que también entenderlo, ¿no? Y hay que esperar datos a ver qué se dice en ese sentido. Pero bueno, eso es un poco comentarles con esto de las vacunas, les digo, para que no se tomen decisiones sin tener información suficiente, ¿no? Para poder dar una valoración realmente objetiva, ¿vale? Entonces, las primeras así de virus completo, les digo, pues normalmente usamos compuestos químicos o físicos. ¿A qué me refiero con compuestos químicos? Bueno, el formaldehído, la beta-propiolactona, el óxido de etileno son compuestos químicos muy frecuentes que se usan para inactivar partículas virales, ¿sale? Esos de los protocolos de vacunas de este tipo, esos compuestos que he comentado son clásicos. Si no, o sea, si dudan un poco, pueden ver un prontuario, revisen el diseño de cómo está hecha la vacuna y en los de virus inactivados, esto que acabo de comentar son de los métodos más comunes. Un método físico que se usa también muy frecuentemente es la luz ultravioleta. Ya sabemos que la luz ultravioleta genera dímeros de timina y evidentemente eso hace que pues sean ineficaces para replicarse los virus, ¿no? La idea es inactivarlos, no perder capacidad inmunogénica, ¿eh? Son cosas diferentes. Es inactivarlo, pero que siga siendo inmunogénico. Entonces, estos son algunos elementos que habría que considerar. La mayoría de estas vacunas inactivadas deben de ir apoyadas, ayudadas con algo que llamamos adyuvantes. Entonces, los adyuvantes, ¿cuál es la función de un adyuvante? Pues que retarde la degradación del antígeno, que haya nuevos focos de estimulación de la parte celular, de la respuesta inmune, que irrite o desencadene inflamación en el sitio de inoculación y en general pues haya una inmunoestimulación, ¿no? Eso es lo que se trata, porque se sabe que solito el antígeno, dado que ya no se replica, es un virus inactivado. Si yo pongo, no sé, 1.000 millones de partículas en una vacuna, ya no hay manera que se genere más. Y si por alguna razón descuido a la vacuna y de alguna forma, les digo, aquí la temperatura no afecta mucho en las inactivadas, ¿no? Pero a lo que voy es que voy con una cantidad de virus que determiné que es suficiente y no hay manera de tener más. Cuando yo pongo un virus atenuado, yo pongo una cantidad, ¿no? A lo mejor pongo 1 millón de virus en la vacuna, pero sé que ese virus va a generar varios millones de virus nuevos, atenuados, pero nuevos. Entonces, si ustedes ven, pongo una dosis X y sé que la voy a incrementar. Entonces, en los virus atenuados no necesita nada más. Solito los virus van a hacer lo que se requiere. Aquí, como ya sé que no se va a replicar, no va a generar nuevos virus más que los que vayan en la vacuna, un adyuvante es necesario, ¿no? Yo no conozco ninguna vacuna inactivada que no lleve adyuvante, ¿sale? Porque ya está más que evaluado que lo requieren. Y los adyuvantes pueden ser de muchas fuentes, ¿no? Por ejemplo, bueno, aquí está encimado. Estos primeros son derivados de, por ejemplo, de la pared de Mycobacterium, la pared de otras bacterias, ¿no? Parte de los inmunógenos de las paredes de bacterias son altamente inmunogénicos, ¿no? El mismo LPS es altamente inmunogénico. Eh, pero esto en el contexto de inmunoestimulantes, derivados de otros elementos biológicos, ¿no? Particularmente les digo derivados de paredes de bacterias, de forma genérica. Pero tenemos otros, como es el hidróxido de aluminio o el fosfato de aluminio. El hidróxido de aluminio es un adyuvante que también lleva décadas de uso y es muy barato.
y parece que es muy buen adyuvante. Actualmente se le han encontrado algunas cosas negativas, pero bueno, en general es un adyuvante muy barato y parece que muy bueno. Pero también puedo tener emulsiones en aceite, está aquí sobrescrito. Entonces, bueno, ya me disculparán, ya les comenté que traté de recuperar archivos, pero bueno, tengo detalles todavía de formatos y ya trabajaré en ello. Pero bueno, Profesor, dígame. ¿qué dijo que era el de aluminio? La palabra que Eh, más. el hidróxido de aluminio es un Sí. adyuvante Ay, y no, solo es quería el... saber la palabra que iba antes, porque como no se Ah, ve bien. claro, porque no se ve así, Sí, perdonen. gracias. Hidróxido de aluminio. Se puede usar fosfato de aluminio, pero en realidad el que más se usa, y lo pueden ver ustedes en un prontuario en las vacunas también, porque acuérdense que en la descripción, en el prontuario viene la descripción de los elementos, en este caso de vacunas. Y ahí viene cómo está generado, qué es lo que contiene la vacuna, el adyuvante, etcétera. Esa información la pueden ustedes corroborar. Pero es muy frecuente y se siguen usando en los diseños veterinarios hidróxido de aluminio. Yo lo que les puedo contar como una cosa muy novedosa actualmente es que en España encontraron un síndrome que se llama ASIA, como se escucha, ASIA. Y es un síndrome que tiene que ver con el dióxido de aluminio, precisamente. Los depósitos de dióxido de aluminio que han generado patologías en borregos. Porque, bueno, a diferencia de México, en España sí hay un núcleo grande de vacunas, no solo virales, bacterianas, etcétera. Y en México no se ponen tantas vacunas. Pero ese es y en humanos se ha encontrado un poco también con el dióxido de aluminio, pero les digo más que se queden con el dato negativo, en realidad sigue siendo valorado por muchas décadas como un buen adyuvante. Los nuevos tienen que ver con liposomas, por ejemplo, con ISCON. Los ISCON que aparecen aquí abajo son complejos inmunoestimulantes. Ese es eh, digamos, ISCON, la abreviación, lo que quiere decir es complejos inmunoestimulantes o con micropartículas, ¿no? Actualmente se usan micropartículas, o sea, elementos derivados de diferentes fuentes, vaya. Por ejemplo, ahorita en el INFA están evaluando un compuesto de ácido glicirricínico, ¿no? Por ejemplo, otros se derivan de partes de eh, ¿cómo se llama? De las cortezas de árboles, otros de estas micropartículas derivan de algún crustáceo, etcétera. O sea, ahorita también hay mucho diseño de vacunas de lo que llamamos micropartículas y que pueden tener derivados varios, ¿eh? Y se están evaluando porque se están buscando nuevas estrategias, ¿sale? Los liposomas son muy convencionales, no solo en la parte, digamos, de cosmetología, ¿no? Pero el asunto de un liposoma es que es grasa, son lípidos que hagan de cuenta que ustedes meten el antígeno en vesículas de lípidos, que esos son los liposomas, y al inocularse, los lípidos no son tan antigénicos. Y sí se atrae elementos de la respuesta inmune, pero la ventaja que sucede es que se va degradando más lento, ¿no? Hasta que se va quitando esa grasa, se tiene acceso a los otros antígenos y este estímulo a través de liposomas, pues hace que sea constante, que se mantenga varios días y eso favorece la respuesta inmune. Contándoselos como estrategias, ¿eh? Es una cuestión de estrategias. Miren, aquí viene lo que les decía de las paredes, de la toxina del cólera, el muramil dipéptido, les digo que de Mycobacterium, bueno, ya hablé de los liposomas, que es lo que estoy contando, los ISCON, que vean, es también, pues, lípidos, ¿no? Colesterol, colina, saponina, y la saponina viene de la corteza de un árbol, ¿no? Si alguien quiere saber, pues así se llama, QS21 o QIL-A. Estos son algunos datos técnicos, ¿eh? Evidentemente hay más información, pero es muy importante el papel de los adyuvantes. Ya les digo, no podemos entender una vacuna de virus inactivado sin adyuvante. Entonces, siempre el adyuvante va a favorecer la calidad de la respuesta inmune. Y evidentemente los últimos diseños, como los ISCON, un poco menos la saponina, pero algunos de los diseños nuevos son mucho más caros que los diseños más viejos, como lo que les decía, solamente poner aceite, ¿no? Una mezcla de aceite especial o poner hidróxido de aluminio, ¿no? Evidentemente, esos son protocolos más económicos de adyuvante que los de nuevo diseño. ¡Uy! Esto quedó muy feo. A ver, espérame.
Ay, deme un segundo porque esto está muy horrible. Ahí está, ¿no? Ya no está tan encimado. Ok. Entonces, aquí en esta tablita, como ustedes ven, es un ejemplo. Esto último lo actualicé, creo que 2016, 2017. Entonces, evidentemente puede ser que ya haya otros diseños, ¿eh? No estoy diciendo que esto era lo último. En algún momento revisé ese prontuario 2016-2017 y pues en algunas vacunas aquí están indicadas. Hidróxido de aluminio, vean que es bastante convencional. Saponina, emulsión de agua en aceite. Muchas de vacunas también en aves se usan con estas emulsiones. Aquí hay otra, ¿no? En este caso de Aujeski y los Siscom en una vacuna de influenza para caballos. Y les digo, pues evidentemente estas vacunas con estas nuevas elementos de ayudantes de diseño, pues son más caras las vacunas, ¿no? Pero bueno, quería que ustedes percibieran algunos ejemplos, no estoy diciendo que estos sean todos, a lo mejor actualmente ahorita ya tenemos una versión diferente en algunas vacunas, pero estas son algunas de las posibilidades. Como ustedes pueden percibir, el dióxido de aluminio, que es bastante económico, les digo, se sigue usando. Sigue siendo un ayudante bastante convencional y en general se considera eficiente, ¿no? Perdón. Esta es una estrategia también interesante en la que hablamos de virus recombinantes. ¿Qué quiere, o sea, con qué entendemos o cómo debemos de interpretar lo de recombinante? Cuando hay mezcla de dos informaciones sí, de dos bases genéticas, ¿no? De dos elementos genéticos o la otra, que tengan una base de un virus y incorporen la información genética de un segundo virus, ¿no? Por ejemplo. O sea, el que estén estos dos DNAs, en este caso de virus diferentes, eso le llamo recombinante. Es un ejemplo. Podría tener el genoma bueno, el ácido nucleico de una bacteria con la información genética de un virus, ¿no? Entonces, hablo de la molécula en sí, no hablo de una especie en particular, ¿no? Con que se mezclen ácidos nucleicos de dos especies, a eso yo le llamo recombinante. Entonces, de ahí lo de virus recombinante. Este es un ejemplo de virus recombinante, donde se toma como base el virus, que es un poxvirus, para proteger mixoma del conejo. Y por otro lado, se toma una de las proteínas de calicivirus, la BP60, para proteger contra enfermedad hemorrágica del conejo. Entonces, aquí en vacuna viral recombinante, esta se aplica en conejos y nos protege, ¿no? O inmunizamos contra mixomatosis y enfermedad hemorrágica del conejo. Este diseño es una vacuna que se aplica en China, por ejemplo. En México no la tenemos, pero en China se aplica porque tienen ambos problemas y es una forma de protegerse, ¿no? Otro ejemplo de vacunas de este tipo es influenza y Newcastle, ¿no? En este caso en aves. Estos son dos virus de familias diferentes, pero con una estrategia parecida a lo que estoy contando, ¿no? Tomar la hemaglutinina de influenza y meterla en el virus de Newcastle. Por si no lo saben, la vacuna Patria, que por ahí se ha comentado y últimamente no he sabido nada de ella, pero la vacuna Patria, el vector viral que se va o que se plantea usar ahí es un paramixovirus, precisamente el virus de Newcastle. Ese es el vector viral en el que se va a incorporar. Si no estoy mal, no tengo datos más precisos, pero si no estoy mal también sería la proteína S, como las demás vacunas que se han hecho de COVID, ¿no? Y bueno, pues habrá que ver cómo avanza esa de la vacuna Patria. Yo lo que les puedo decir y lo que no me deja tan a gusto es porque el gobierno se decantó por ese diseño y no es que esté mal, ¿eh? El laboratorio que lo está llevando se llama Avimex, o sea, conozco a la gente, sé lo que hacen en el laboratorio, tienen un área de investigación, entonces sé un poco lo que desarrollan y evidentemente tienen un mercado entre vacunas y cosas, ¿no? Para cerdos y aves principalmente. Entonces, pues los que conforman ese laboratorio, les digo, pues son veterinarios. Y está bien, o sea, no es ningún problema por eso, ¿eh?
Pero les digo, hay otros desarrollos que vale la pena y que de eso no se comenta. Uno que se está llevando en bueno, un par que se llevan en la UNAM, uno basado en una plataforma de péptidos y otro basado también en pues en otra que seguramente se expresará en algún otro vector, pero participa gente de por ejemplo, la Facultad de Veterinaria, ¿no? Entonces hay veterinarios, hablando de México, veterinarios inmersos en las vacunas. Hay otras estrategias en el Poli, hay otra estrategia en la Universidad de Querétaro. Entonces, desde mi punto de vista, el gobierno debería apoyar todos los desarrollos. Y el que al final salga primero y muestre las mejores características, pues con todo, ¿no? Con todo para que ese desarrollo aporte al asunto de la inmunización en México. Pero bueno, como todo, ya saben, hay política, no tengo la idea por qué particularmente ellos dan con bombo y patria la vacuna patria, que en su momento cuando la anunciaron, yo les puedo decir que había más avances en las otras vacunas que estoy contando que en la vacuna patria. Pero bueno, no sé. No quiero politizar estas cosas, pero eso es lo que hay. Y yo se los cuento no porque yo esté metido en esos desarrollos, pero he participado en conferencias y foros que tienen que ver con esta parte de las vacunas, entonces por eso se los comento. O sea, no es un chisme de WhatsApp que les estoy contando, ¿eh? O sea, lo he tomado directamente de gente que está participando, mostrando los datos y por eso les estoy contando, digamos, la información. No es un chisme ahí de pasillo ni nada por el estilo. Uy, bueno, otra mala aquí. Algunas limitaciones, ¿no? Que eso es lo que nos muestran aquí, ¿no? Limitaciones y es una comparativa. Y vale la pena, bueno, lo voy a subir un poquitín. Vale la pena tener una comparativa, pues, de esto. No he comenzado todavía las génicas, ahorita lo comentaré, pero sí podríamos percibir, ay, es que esto está encimado, ¿no? Déjame ver. Que les digo que esto ya no quedó como una doble capa. A ver, déjenme ver si esto lo puedo mover. Sí, pero hay algo que está movido aquí. Vamos a ver. No, es que en esto va a tardar un rato. Miren, voy a ver si no se me confunden. Les digo que esto es parte del problema y la verdad es que he tenido mucha carga de trabajo y ya no he podido dedicarle. Fue algo de lo que pude recuperar por ahí después de perder la información y por eso quedó todo ahorita con estos formatos. Pero bueno, trataré de extraer lo más relevante. Estamos hablando de vacunas activas, la primera línea, vacunas, no, perdón, la primera son inactivadas, ¿no? La segunda son vacunas, no es cierto, ay, está encimado, está peor esto, está peor de lo que esperaba. Bueno, a ver, vamos a cortar esto para evitarnos y ya con lo que aparece, con esos elementos nos quedamos. Bueno, como les decía, la primera atenuadas, inactivadas la segunda línea y de ácido nucleico la tercera. La ruta de administración, normalmente las atenuadas pueden tener rutas naturales de administración. Eso implica vía ocular, vía inhalación o vía oral. Por ejemplo, polio, ustedes por eso pueden darse cuenta que es una vacuna atenuada, porque la polio pues se da en gotitas, ¿no? Vía oral. Actualmente hay una versión que desarrollaron para ser inyectada, porque ya no quieren estar poniendo la atenuada para evitar estos que les dije de enfermarse por ¿cómo se llama? Por polio vacunal. Y quieren en México llevarlo ya con inactivado y pues pensar que en algún momento podamos estar ya declarar como un país libre de polio, ¿no? Hablando de México y en algún momento al mundo libre de polio. Las inactivadas siempre son por inyección, porque ya les dije, ya el virus está inactivado y ya no se puede replicar. Entonces, si yo quisiera poner una inactivada en el ojo, pues evidentemente lo único que voy a hacer es perder la mayoría del inóculo, porque el virus no se va a entrar en la mucosa y va a replicarse, ¿no? Entonces, no es una vía por la que se tendría que aplicar. Normalmente lo que llamamos de inyección le llamamos vía parenteral.
Entonces, las inactivadas son vía parenteral, no hay manera de pensar en otra forma de inocularlas, ¿eh? Y lo mismo en el caso de ácido nucleico. La cantidad de virus que puede traer la vacuna, pues inactivadas bajo, ya le dije por qué, porque se va a replicar, ¿no? Inactivadas muy alto, y ADN no lleva virus, eso es importante. Las vacunas génicas son basadas en ácido nucleico, no en virus. No confundan el ácido nucleico con el virus. Entonces, claro, si decimos cantidad de virus en la dosis, ninguno, porque no trae virus, trae ácido nucleico. Número de dosis, en las atenuadas con una vacuna en ocasiones son tan buenas que es de por vida. El ejemplo fue la vacuna de viruela. Nos vacunaban una sola vez en la vida y con eso era más que suficiente. Entonces, hay vacunas que son así, otras que no mantienen la inmunidad tan alta, ¿no? Inactivadas múltiples, en muchos casos cada año, ¿no? A veces podría ser cada 2 años, pero normalmente requerimos dosis múltiples. Y en el ADN, las estrategias que se buscan es una sola dosis. Adyuvantes, ya dije, atenuadas no, inactivadas sí, y el ADN no tiene nada que ver con la parte de inactivadas, es ácido nucleico, por consiguiente no lleva adyuvante. Duración de la inmunidad, muchos años, generalmente 1 año o menos, muchos años, ¿no? Esos son los conceptos generales. Respuesta de anticuerpos, IgG, los clásicos, IgA, en las mucosas, ya lo había comentado, ¿no? Porque estimulan esas vía mucosal. IgG inactivadas e IgG es el ácido nucleico. Y mediadas por células, buena en los virus atenuados, regular, inactivadas y buena a través de ácido nucleico. Entonces, otros detalles. ¿Es lábil al calor en las atenuadas? Sí, sí, porque el virus está activo. Y la temperatura, si es alta, si la temperatura se pierde la cadena fría, podrían inactivarse los virus. En las inactivadas no, lo que les decía, el calor no es un problema porque ya están inactivadas. Y en el ADN no, el ADN resiste tanto que si recuerdan la PCR, calentamos el ácido nucleico a 95 grados y ese ácido nucleico puede seguir estando viable, ¿no? Bueno, al menos para los protocolos que hacemos de PCR. Entonces soporta muy bien la temperatura. Interferencia de anticuerpos existentes, o sea, lo que llamamos anticuerpos maternos, pues sí, en atenuadas sí, se puede haber esa interferencia. Inactivadas normalmente no, y en ADN aparentemente no. Efectos secundarios, pues sí, locales, sistémicos puede ser. Inactivadas también puede haber algo de efectos secundarios. Y en el ADN, pues está todavía tratando de entender qué pasaría a largo plazo, ¿no? Uso en animales gestantes, a menudo no, porque estos virus se pueden replicar en el feto. Entonces, no se ponen vacunas con virus activos, atenuados, en hembras gestantes. Pero si están inactivados, pues sí. Y si son genéticas, basadas en la genética, como lo que hemos ido comentando ahorita con las de COVID, pues no pasa nada, ¿no? Entonces, sí se pueden aplicar. Reversión a la virulencia, actualmente con las que hay muy raro, en las atenuadas, no aplica, ya lo conté por qué. Costo bajo en las atenuadas, inactivadas alto, dependerá del adyuvante, y en el de ácido nucleico en general también son altos por el diseño y la estrategia que son novedosas. Entonces, vamos a hablar sobre estas vacunas de nueva generación, que finalmente son las que ahorita están tomando en el mercado ya no solo de la parte humana, sino ya en la veterinaria. Tenemos varias vacunas de nueva generación y es importante que las conozcan, ¿no? Que sepan que, bueno, las clásicas inactivadas y atenuadas, aunque todavía hay algunas, pues están sustituidas por generación que han ido mostrando que son adecuadas. Entonces, tenemos, digo, varias aquí tienen más o menos nombradas. Las voy a ir describiendo directamente y ahí vamos comentando de ellas, ¿no? Estas que son a través de obtener los antígenos relevantes de un virus. Por ejemplo, hay métodos que con un compuesto químico puedo quitar todos los péplos, o sea, todas estas cosas que sobresalen de la envoltura, por decirlo de una forma muy coloquial, ¿no? Es como rasurar al virus, ¿no? Tuviera una navajita y corto toda la parte que sobresalen, todas estas peplómeros que sobresalen en la parte de la envoltura de los virus. Lo hago por métodos químicos y después purifico esas proteínas, ¿no? Entonces produzco mucho virus,
después les doy ese tratamiento para quedarme solo con las proteínas de la envoltura y listo. A esto también se llaman como vacunas split, ¿no? Vacunas split. Y hay generadas para herpes, influenza y coronavirus, ¿no? Esa es una opción de estas vacunas que ya llevan una estrategia, pues digamos, de ingeniería, ¿no? De desarrollo, en general, y les digo, esta en particular nada más es por la metodología de cómo quedarme con las proteínas que me interesan, ¿no? No todo el virus, no todas las proteínas, sí, sino particularmente les digo, en este caso, las de envoltura. Pero en esta, por ejemplo, ya va una herramienta genética por delante, ¿no? Las que llamamos por atenuación de virus. Pero ¿cómo las atenúo? O sea, le llamamos también vacunas deletadas o deleteadas, que por ahí dicen que se oye raro, pero aparentemente es la mejor forma. En vez de deletadas, que es muy directo del inglés, solo, o sea, es un anglicismo, ¿no? Es una palabra que directa la ponemos. En español, digamos, más correcto, no sería deletada, sería deleteadas, ¿ok? Bueno, haciendo esa aclaración, o le quito parte de un gen, que eso es lo que quiere decir hacer esa deleción o esas deleteadas, es quitar alguno de los genes del virus, yo directamente por una manipulación genética, quitar ese gen que tiene que ver con la virulencia, pero no con la replicación del virus, y de esa manera lo atenúo. O si yo ya sé qué zonas son relevantes, puedo hacer una mutación sin que pierda capacidad replicativa el virus, pero sí la zona virulenta se apague de alguna forma, ¿no? Entonces, lo que dice aquí abajo, ¿no? De lesión de genes no esenciales que contribuyen a la virulencia. Mutagénesis directa, sustitución nucleotídica en el genoma viral, se modifican genes que tienen relación con la virulencia y la inmunogenicidad. ¿Sale? Eso es lo que estoy comentando. Entonces, estas construcciones, estas mutantes de virus deleteados, es como hacer una cirugía genética. Ejemplos donde se ha hecho esto, en pseudorrabia, que es un herpes, es un virus DNA, se le ha eliminado el gen de la timidina sinasa, ¿no? Y bueno, se pueden hacer de lesiones en otras de las proteínas. Y esta puede ser, este es un clásico ejemplo de lo que llamamos vacunas divas. Es decir, ¿a qué me refiero con diva? Diva quiere decir que puedo diferenciar entre anticuerpos vacunales de anticuerpos por infección. Si el virus que estoy usando de vacuna no trae el gen de la timidina sinasa, que es GE, por ejemplo, no lo trae, yo puedo poner una prueba de ELISA que lleve esta proteína, ¿no? Lleve esta proteína, hago una prueba de ELISA donde expreso esta proteína y se lo pego, y los anticuerpos que me den positivo a esta proteína, ¿qué quiere decir? Que son anticuerpos de la vacuna, o sea, desarrollados por la vacuna, o contra un virus libre, un virus de campo. ¿Qué me diría? Una ELISA positiva contra este gen que les dije que se lo he quitado, pero yo genero una proteína recombinante de ese gen que he eliminado y puedo detectar por una ELISA anticuerpos. Entonces, si me da positivo, ¿a qué lo achacan entonces? Si me están entendiendo, ¿a qué lo entienden? ¿Cómo interpreto ese resultado positivo? ¿Qué sería el efecto de la vacuna? Muy bien, exacto. Tendría que ver con la vacuna, porque el virus que yo puse en la vacuna no lleva... Ah, no, tú dices que tiene que ver con la vacuna, o no sé qué dijiste al final. Pero bueno, lo retomo ya. El virus de la vacuna no lleva el gen. Por consiguiente, no puede generar anticuerpos contra esa proteína de ese gen. ¿Por qué no? Pues porque no lo lleva, ya se lo quité. Y sin embargo, esa proteína, un virus libre, un virus de campo, sí la tiene. Por consiguiente, si ese animal yo lo evalúo llevando solo esa proteína y me da positivo, quiere decir que es positivo a una infección de virus de campo, que no tiene que ver con la vacuna. Esto es lo que se conocen como vacunas divas. ¿Sí se entendió? Bueno. Sí, más o menos. Más o menos, sí. Sí, profe. Más o menos. A ver, ¿qué queda de duda?
Bueno. Yo no entendí bien lo de la vacuna Diva, lo último que dijo. Ok, lo repetimos de nuevo. Les digo, este tipo de estrategias donde yo he deletado, delecionado un gen, eso sí se entiende, ¿no? ¿Qué quiere decir deletar? Que lo quité, que al virus le quité un gen que no le va a afectar en su replicación, pero sí en su virulencia. ¿Eso está claro? Sí. Ok. Sí. Tengo un virus que le falta un gen. Acuérdense, ese gen iba a producir una proteína. Este es el ejemplo, una proteína. Ahora, si exclusivamente hablamos desde el herpes, esta proteína se llama timidincinasa, ¿no? Esa era la proteína que ya no va a producir. ¿Por qué no la va a producir? Porque yo le quité la región genética que estaba involucrada en la producción de esa proteína. Ahora, yo vacuné a los cerdos con la vacuna, esta vacuna deleteada, ¿no? Yo ya los vacuné. En otro tipo de casos, si esos animales empiezan a enfermar, o no solo a enfermar, ¿no? Empiezo a percibir, digamos, aspectos productivos, ¿no? Que me indican de, oye, algo les pasa a estos bichos, ¿no? Entonces, los evalúo y mi evaluación pensando solo en esta enfermedad, estoy hablando ahorita de Augeski, pensando, voy a ver que si no sea un problema de Augeski, ¿no? Por ejemplo. Tengo una ELISA comercial que lleva la proteína que tiene que ver con esta enzima timidincinasa. ¿Sale? Y esa es la única proteína que lleva mi ELISA. Entonces, ya está desarrollada y mido anticuerpos. Si yo no tuviera este diseño, si yo le pusiera el virus completo en la ELISA, pues al final los animales que ya están vacunados pues me van a dar positivo. Y el que me dé positivo no me dice nada, pues yo ya los había vacunado, sé que tienen anticuerpos. Si no estuvieran vacunados, evidentemente sí me sirve el resultado. Pero si son animales vacunados, no me sirve de nada hacer una evaluación de detección de anticuerpos. A excepción, como este es el caso, de una prueba, ¿no? Uso una vacuna que le falta un gen, una proteína en particular, esa proteína la uso en una prueba de ELISA y evidentemente las muestras que me den positiva es porque sí están expresando esta proteína. Y por consiguiente, la única manera de que lo estén expresando es que sea un virus de campo, que los animales se hayan infectado con un virus infeccioso, evidentemente completo, y por eso tienen anticuerpos contra esta proteína, lo que no sucederá con los animales vacunados. Entonces, este tipo de estrategias que les digo que se conocen como DIVA, DIVA con V, o sea, D-I-V-A, DIVA, son estas donde yo tengo un esquema de vacunación con una vacuna específica, una técnica desarrollado para eso que le haga falta al virus vacunal y que yo puedo diferenciar en una prueba esos anticuerpos que tienen que ver con vacuna o con una infección natural, que es el ejemplo que les estoy poniendo. Esa es todo la idea. ¿Sí queda más claro? Sí, profe. Sí, profe. Sí, creo que ya queda un poco más claro. Ok. Vale. Sí, porque algunas cosas pueden ser ligeramente diferentes, ¿eh? Insisto en esta parte porque si se los pregunto, deberían de ver que el elemento principal es que esta vacuna me va a generar anticuerpos que puedo diferenciar en una prueba diagnóstica. Esa es la clave. Puedo tener otro tipo de vacunas más o menos con una estrategia parecida, pero que no las puedo diferenciar, basado en anticuerpos, no las puedo diferenciar. Por eso es importante que me entiendan de estas vacunas deleteadas, que de alguna manera están relacionados con este concepto que llamamos DIVA, que ya lo comenté, que tiene que ver con el que yo pueda diferenciar anticuerpos vacunales de infecciones naturales. Ok, entonces aquí miren, aparece como de lesión, de lesionadas, que les digo en un español más correcto. Alguna vez lo revisamos con el claustro de profesores y lo vimos, de ahí sacó el concepto. Estuvimos viendo que sí era más correcto ya en español, en vez de dejar el anglicismo directo, ¿no? Porque en inglés diría delete, ¿no? Delete, de lesionadas del inglés. Entonces, el término más correcto debería ser deleteadas, que aún también en los prontuarios no lo ponen así. Pero bueno, yo les digo lo correcto y esperemos que ustedes pues tomen
pues, sus decisiones de cómo manejar la información, ¿no? Ok, otro tipo de vacunas. Las que tienen que ver con la expresión de proteínas virales en otros hospederos, ¿no? En otro tipo de hospederos. A ver, vamos a hacer una diferencia. Por ejemplo, el término transfección quiere decir la introducción, vamos a manejar ácido nucleico extranjero, ¿no? Es como lo decimos en español. Ácido nucleico extranjero, es decir, que no le pertenece a ese individuo o a ese microorganismo. Entonces, cuando yo tengo ácido nucleico de otro microorganismo y se lo introduzco a uno que le llamo hospedero, pues eso, en ese momento estoy haciendo una transfección. Entonces, estoy incluyendo información genética que no es, de forma natural, no es propia de ese hospedero. Eso lo hacemos en el laboratorio, ¿sale? Con la idea de, evidentemente, beneficiarnos. Entonces, esta transfección puede, en el hospedero que estemos usando, puede expresar grandes cantidades de proteínas virales, ¿no? Y, pues, eso, evidentemente, favorecer la generación de, pues, de estos inmunógenos para usarlos en las vacunas. Hay varias posibilidades. Una es, por ejemplo, a través de vectores virales. Entonces usamos vectores. ¿Por qué le digo vectores? Porque no son virus como tal de campo. Son virus modificados, virus que ya le quité genes, les digo que puedan ser virulento, virus que ya le quité zonas donde yo puedo incorporar la nueva información genética que quiero que exprese. Entonces, si ven ustedes, son artificiales. Entonces, por eso el término correcto es decir, hay baculovirus infecciosos así normal, y que yo le diría un vector viral basado en baculovirus. Pero ya les estoy diciendo qué implica un vector viral, ¿vale? Ok, entonces, basado en ello, pues después recombino su ácido nucleico, que ya lo comenté, ¿no? Dos ácidos nucleicos, ya los mezclo, genero entonces al final un elemento recombinante, y al final va a generarme que me va a generar una proteína recombinante, ¿no? En grandes cantidades, etcétera. Les doy algunos datos. La primera proteína recombinante que se generó, no en vacunas, en este caso, para una cuestión farmacéutica, fue la insulina. A partir de los 80s, en los 70s se generaron los primeros diseños, y en los 80s se empieza a generar la primera proteína recombinante conocida, la insulina. Después vino por ahí el interferón, etcétera, ¿no? Pero hay muchas proteínas muchas de las hormonas son recombinantes, y muchas de los antígenos en las vacunas son recombinantes actualmente. Entonces, tómenlo eso en cuenta, ¿vale? Esa es una manera. La otra es que la información la puedo yo usar en otro sistema. Aquí usé la primera es usar un vector viral. Aquí puedo usar un vector plasmídico, usando plásmidos, que es un plásmido, digo por si alguien no lo sabe, si no han llevado bacteriología, pues un plásmido es una molécula de ácido nucleico de doble cadena que generan las bacterias y que pueden pasar de una a otra, y normalmente ahí hay información genética que expresa elementos de resistencia, por ejemplo, a antibióticos, y que no tiene que ver con el genoma de la bacteria. Es ácido nucleico extracromosomal, o sea, fuera de su ácido nucleico genómico. Entonces, actualmente se diseñan plásmidos sintéticos, ¿no? Se conocieron, se aprendieron de las bacterias, y actualmente se hacen diseños de plásmidos sintéticos. Ese plásmido, lo mismo, puedo yo cortarlo con alguna enzima que usaban en el laboratorio, y al cortarlo en esa zona de corte, anexo la información nueva que quiero que exprese, la proteína recombinante que quiero que exprese, y les digo, lo junto después con una ligasa. Eso es lo que se usa en el ácido nucleico. Hagan de cuenta que corto, ¿no? La enzima que uso corta como una tijera, y después pego los dos pedacitos de ácido nucleico con una ligasa, ¿no? Eso es, digamos, de una forma simplista, cómo lo haríamos, ¿no? Y la ventaja que podríamos tener, aquí estoy hablando, por ejemplo, la expresión de proteínas virales en sistemas eucariotes. Entonces, puedo llevar un baculovirus o puedo hacerlo a través de un plásmido. La ventaja de este sistema de eucariotes a células de mamíferos, como eucariotas superiores o eucariotas inferiores, como puede ser una levadura.
¿no? En ambos casos se puede usar y la ventaja es que yo puedo glicosilar, que la proteína recombinante además venga glicosilada. ¿Qué quiere decir glicosilada? Que se le pegue un azúcar. ¿Y por qué no lo puedo hacer en bacterias? Pues porque la glicosilación se hace en el aparato de Golgi y si no lo saben o no lo recuerdan, las bacterias no tienen organelos. Por eso no puedo llevar a una proteína que tenga que estar glicosilada en una bacteria. Esto que estoy contando lo tendría que hacer en una célula eucariota. Entonces, como ya comenté, pueden ser virus, sí, eso es una posibilidad. Pueden ser levaduras, lo acabo de comentar. Saccharomyces es una opción. Pueden ser células de mamíferos, varias, o sea, eso ya dependerá de qué virus esté hablando. Células de insectos, por ejemplo, los baculovirus en muchas ocasiones usan células de insectos para replicar, porque en principio este baculovirus es un virus de insectos. Células bacterianas también se pueden hacer, pero la proteína en este caso, estos vectores, estas vacunas o estos hospederos donde se expresan las vacunas, pues depende del diseño y lo que esté buscando, podría usar alguno de ellos, ¿no? Entonces, vamos a avanzar. Aquí lo anterior se lo comenté como virus o plásmidos, ¿no? Aquí los hospederos son las mismas bacterias, en algún caso que se los comento más adelante, o en este caso que sirvan como, en vez de vectores virales, vectores bacterianos. ¿Y eso qué quiere decir? Lo mismo, hago un diseño, tomo lo que me parece como antígeno más importante, lo voy a insertar directamente en el genoma de la bacteria. Aquí no es el plasmido de la bacteria, es el genoma para que tenga yo bacterias con esa información, y cuando se divida la bacteria va a expresar pues esa información nueva, ¿no? Esa información nueva. Lo puedo intentar en plásmidos, pero lo de plásmidos es menos estable. Si lo lleva integrado en el genoma de la bacteria, es más estable digamos, esa estrategia. Y normalmente lo hacemos con algunas bacterias que se pueden dar vía oral, vía digestiva, porque son entéricas, pero evidentemente no son virulentas. Y de esta manera yo puedo inocular a una persona, bueno, en este caso, un animal de E. coli, una E. coli de laboratorio que no es patógena, o una salmonela o una micobacteria, que me va a expresar esa bacteria ya dentro del individuo, un antígeno viral, ¿no? Moquillo, distemper, Newcastle, no sé, algún antígeno que sea de interés. Pero vean cómo lo estoy haciendo. Directamente inoculo la bacteria modificada. Por eso le llamo vector bacteriano. Y lo modificado es que, aparte de que ya no lleva genes de virulencia, que ya se los quitamos, le insertamos en una parte de su genoma información genética para que produzca una proteína de un virus, el que sea. ¿Sí se entiende? ¿Entienden la diferencia entre el vector viral? Este vector viral también lo puedo llevar a inocular a un individuo, pero la primera parte ahorita que yo les conté fue expresar una proteína basándome, ayudándome con estos vectores virales. Acá en este caso es expresar una proteína basándome o ayudándome con bacterias, pero aquí sí, la propia bacteria se la doy vía oral al individuo que quiero inmunizar. En este caso de acá, aquí no le doy nada oral. Yo voy a extraer estas proteínas que produjen algunos de estos sistemas en grandes cantidades y ya purificadas esas proteínas, eso es lo que voy a inocular como vacuna. Entonces sí perciben que va diferente, ¿no? O sea, las estrategias más o menos, algunas se unen en ideas, pero la manera de aplicarse, etcétera, pues es diferente, ¿no? Y eso es lo que quiero que perciban. Entonces, estas serían las que podrían ser estas proteínas. No, vamos a ver ahora las vacunas de subunidades, ¿sale? Estas son bastante más convencionales. Las que ahorita conté de bacterias son diseños que se están armando, ¿eh? No conozco actualmente una vacuna comercial donde le den la bacteria exactamente, les digo, ya transgénica, ya modificada. Para una cuestión de vacuna todavía no conozco alguno comercial. Pero bueno, estas sí son más frecuentes, las que tienen que ver con la generación de pues el mismo ácido nucleico recombinante o la proteína recombinante, ¿no? Ambas posibilidades. Si ustedes ven, tengo aquí al virus, una región genética que es la de interés, la que va a producir pues esa proteína que tiene que ver con la inmunidad y para que pueda servir como vacuna. Se la pongo a un plásmido, ya lo comenté, ¿no? Lo corto con una enzima y después lo introduzco y lo ligo. Y este plásmido se lo introduzco a una bacteria. ¿Qué va a pasar con esta bacteria? Pues la bacteria pues, lo va a tomar como parte de sus elementos, ¿no? Pero vean que aquí está el genoma de la bacteria y aquí está el plásmido.
Entonces, este lo va a producir, ¿no? En algún momento, este esquema de que se introduzca la bacteria, pues sería con el esquema que comenté hace un rato. Pero en la mayoría de los casos, les digo, es que este plasma se quedará en la misma bacteria y va a estar replicando ese plásmido y la futura proteína, ¿no? La futura proteína. O, si no fuera la proteína, pues me copiaría muchas veces esta información genética, que entonces la usaría para usar como una vacuna plasmídica. Entonces tengo ambas posibilidades. ¿Qué quiero? ¿La proteína, la producción de proteína por bacterias o la producción de fracciones génicas que después van a ser inoculadas? ¿Qué es lo que estoy buscando? Bueno, pues eso ya digamos, dependerá del diseño, ¿no? Entonces, de esta manera, pues, introducen ese gen extraño, lo pueden, les digo, a partir del genoma, para el esquema que ya había contado, o a través de los plásmidos, como lo comenté, queda ahí en el plásmido y se va a estar produciendo esa proteína, ¿no? En grandes cantidades por la bacteria. Y en el caso de usar vectores virales directamente, como el que les comenté de bacterias, pues también tenemos ejemplos. Virus de vaccinia, que lleva un pedazo de información del virus de moquillo y se inocula directo el virus de vaccinia. O sea, la construcción del virus de vaccinia con el gen del virus de moquillo, ¿no? O viruela aviar, que le llamamos avipoxvirus. También, ¿no? Se puede usar como vector, o los herpes, o los adeno, o el baculovirus que había contado. Estos son vectores virales avirulentos y no están inactivados, ¿no? Estos virus, cuando se inoculen, se van a replicar. Vacunas que tenemos disponibles hay para circovirus porcino tipo 2, para rabia, para virus del oeste del Nilo, para distemper canino, como les comentaba, para leucemia viral felina, para fiebre porcina clásica. O sea, hay bastantes ejemplos de vacunas como usando el vector viral directamente inyectado, que son como las que nos están aplicando ahorita con el COVID. Les dije, CanSino, ¿qué trae? El adenovirus insertado el gen de coronavirus. Es este mismo ejemplo que estoy contando aquí, el vector viral directo me lo inoculan. Sputnik trae el vector adenoviral también. A diferencia, por ejemplo, de AstraZeneca, que es solamente el RNA mensajero. Ahí sí ya no entra esto que estoy contando aquí, ¿no? Seguramente este RNA mensajero va en un plásmido y el plásmido es el que arrastra ese RNA mensajero, pero no es el virus propiamente. Entonces, a ver, nada más para entender esta parte, se los vuelvo a recalcar aquí. Esperaría que con esto quedara claro. Este es el virus de un paramyxovirus, del virus del moquillo. Uno de los genes interesantes que tienen que ver con la generación de anticuerpos es esta proteína F, que es la de fusión, y la hemoglutinina, que están marcados aquí en dos colores diferentes. Entonces, imagínense que ya tengo la información genética de estas dos zonas del virus. Y después, ¿qué tengo? Tengo aquí el virus vaccinia, ¿no? Este postvirus. Y en el genoma del virus vaccinia, un virus vaccinia modificado de laboratorio, no patógeno, le introduzco estos dos genes. Aquí ya tengo un virus recombinante. ¿Por qué? Porque no solo tiene información genética de postvirus, sino de paramyxovirus, ¿no? Aunque sea un trocito, ya es una recombinación. Entonces tengo un virus recombinante. Este virus lo replico en cultivo celular en grandes cantidades, bastantes virus, para tener mucho virus que está expresando estos genes que insertamos. Y al perro lo vacuno no con el gen y que exprese la proteína, no. Que esa opción está, pero esta opción que estoy mostrando ahorita es lo vacuno directamente con el virus vaccinia al perro. Ese virus vaccinia se va a replicar en el perro, no le va a causar enfermedad, porque el perro no es un hospedador natural de ese virus vaccinia, y además porque el virus vaccinia es un virus modificado de laboratorio para no ser patógeno. Dentro del perro, entonces, este virus pues se va a replicar y, como les digo, es un virus recombinante, va a expresar no solo sus propias proteínas, sino anticuerpos, antígenos, ¿no? Antígenos contra los dos regiones o dos proteínas del virus del moquillo. Y pues esto va a generar una respuesta inmunológica y lo va a proteger. Claro, también va a generar anticuerpos contra el vector.
Entonces hay que tener cuidado, que eso es lo que, por ejemplo, la diferencia, lo que hizo la Sputnik, usa 2 vectores adenovirales para que la primera inoculación, los anticuerpos que se generen, no vayan a bloquear la segunda revacunación. Por eso en la de CanSino solo se pone una vacuna. Porque si nos pusieran la otra, podría haber un efecto de que los anticuerpos no solo protejan contra, les digo, alguna proteína de SARS-CoV-2, sino que reconozcan al vector viral, en este caso es un virus vaccinia, y pues disminuyan, lo bloqueen y disminuyan el efecto que se busca de producir grandes cantidades de anticuerpos. Pero si ustedes ven, el perro nunca está en riesgo de padecer moquillo. ¿Por qué? Pues porque nunca se le está inoculando al virus de moquillo, se le está inoculando un virus recombinante que trae genes que van a expresar antígenos del virus de moquillo, que es diferente. ¿Está claro? ¿Sí se entiende? Profesor, yo tengo una duda. Dígame. En el caso, por ejemplo, de que tengamos el vector para alguna vacuna años después, por ejemplo, el efecto de la recombinación sería menor, o cómo funcionaría cuando pasaran o cuando se utilizara el mismo vector en otra vacuna. Sí, mira, no hay muchos datos en ese sentido. Se sabe que los vectores no son competentes, es decir, si se salen del bicho, no pueden infectar a otro de forma natural. Porque te digo, tienen muchas restricciones. O sea, estos vectores, porque les das todos los apapachos en el laboratorio. Pero ya afuera tienen muchos genes que no presentan. Entonces, para que de forma natural puedan ser infecciosos, están muy limitados. No voy a decir que es imposible, porque acuérdate, en esta vida nada es imposible, ¿verdad? Pero, digamos, están muy limitados. Esa sería la palabra. ¿En algún momento podría suceder? Pudiera suceder. Pero hasta ahorita no hay datos que indiquen que hay ese riesgo. Por eso se están aplicando. Esto que te cuento ahorita en esto de animales, en humanos también tenemos varias vacunas así, basadas en vectores, que se están aplicando. O sea, no es una cuestión solamente en los animales. Y llevamos unos años y hasta ahorita yo no he visto un trabajo en el que haya ese riesgo. ¿En qué contexto va el riesgo del vector? En el riesgo inmunológico. ¿Por qué razón? Porque fíjate, los adenovirus es un virus que se consideran cosmopolita. ¿Qué quiere decir? Que prácticamente todas las personas del mundo, en un porcentaje muy alto, en algunos países hasta del 90%, es decir, por decirlo, si fuera China, si son 100 millones, pues casi los 100 millones tienen anticuerpos contra adenovirus. Entonces, ¿en qué riesgo va lo de usar ese vector en una vacuna? Es que cuando yo te lo ponga, tú tienes anticuerpos. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a bloquear al vector y evidentemente pues no va a haber esa generación de anticuerpos que quieres para SARS-CoV-2, por ejemplo. Ese es el riesgo, no tanto en el riesgo de recombinaciones y eso, que como vuelvo a decir, los virus están, o sea, están tan delesionados, les han quitado genes, etcétera, que los limita mucho a que puedan ser altamente infecciosos y replicativos de forma natural, vaya. Es muy complicado que suceda, te digo, no diremos que será imposible, pero será muy difícil pensar que está sucediendo y hasta ahorita te digo, yo no he visto ningún trabajo que demuestre que eso está pasando. El detalle nada más es contexto que en el caso, te digo, de adenovirus se sabe que una población muy alta se tiene anticuerpos. Entonces, por eso es que es el riesgo de que si tú tienes un título muy alto de anticuerpos contra adenovirus, bloquees al vector y por consiguiente no se generen los anticuerpos que quieres para el COVID-19. En ese sentido va el problema del vector, ¿vale? Es lo que al menos yo conozco y te digo, en otro sentido no he percibido trabajos que indiquen que esté pasando eso. No sé si respondí tu pregunta. Sí, muchas gracias, profesor. Gracias. Ok. ¿Algún otro comentario? ¿Sí? ¿No? No, profe. No, profe. Vale. Pues vamos a terminar con esto. ¿Cómo ando de tiempo? Todavía tengo unos 15 minutos. A ver, déjenle cambio aquí el color, pero ya les digo que todo mal con esto, chihuahuas. Vamos a ponerle un cafecito y lo vamos a poner por acá.
Vale, entonces nada más es aquí un poco para que perciban algo de información. Creo que ahí se puede leer. Bueno, venían los esquemitas, pero al final ya el esquemita no nos dice mucho. Déjenme, voy a ponerlo mejor aquí aparte para que no quede ahí todo encimado. Y pues le ponemos blanco. Parece que el blanco se ve mejor. Ahí está. Entonces, nada más es para hablarles de las vacunas de ADN, las que conocemos como vacunas de ADN. Normalmente estas vacunas de ADN es un plásmido, como lo que ahorita contaba, ¿no? Que lo he podido replicar en grandes cantidades en una E. coli, por ejemplo, lo purifico y lo tengo en un PBS que así lo inyecto al huésped. Entonces, si ustedes están viendo aquí, no estoy inyectando el producto, ni estoy inyectando el vector que lleva el gen. Aquí estoy inyectando directamente el gen. Como no puedo poner el gen solito, ¿por qué no lo puedo poner solito? Es que es muy probable que se degradara. Al inocularlo, se generan algo que llamamos endonucleasas, DNAsas, RNAsas, son las endonucleasas, y degradarían lo que yo inoculara si lo mando solito. Entonces, de alguna manera, pues busco mecanismos para protegerlo, que les digo que, aunque no tengo claro o sea, en qué vector o dónde lo llevan el RNA mensajero que están inoculando en las de Pfizer, en las de AstraZeneca, que están basadas en eso, no tengo claro cuál es el vector y esto, pero debe de llevarlo en algo. El RNA es mucho más sensible, es más fácil que se degrade que el DNA. Entonces, inocular RNA solito, pues en realidad seguramente pues lograría muy poco, se perdería y pues no serviría como lo que se quiere. Ese RNA, la idea es que llegue al citoplasma, encuentre ribosomas o retículo endoplásmico rugoso y el RNA mensajero, que estaría ya en sentido positivo, debería de traducirse. Entonces las proteínas son las mismas fábricas de proteínas que después van a expresar y esas proteínas son las que van a estimular el sistema inmunológico. Así es como generan los anticuerpos este tipo de vacunas, que estas se están aplicando por primera vez así ahora, ¿eh? Había ya trabajos, historias, diseños, posibilidades, pero evidentemente estas que ya llegaron ahorita a aplicación masiva son las primeras vacunas de RNA que se aplican. No hay indicios de esto en veterinaria, no teníamos ningún dato, ni en humanos. Entonces, ese sí es un método totalmente novedoso ya en un contexto de desarrollo, ¿no? Y que actualmente se aplica. Vamos a ver los datos que generen después para ver si el sistema es tan eficiente y todo, pues a lo mejor evidentemente se empezará a partir de desarrollo de vacunas a estas plataformas, ¿no? Si funcionan tan bien, pues de otras enfermedades a lo mejor hay que llevar y hacerlas igual. Pero eso evidentemente ya que se generen los datos se verá. Tenemos otras vacunas que su término es así, vacunas producidas por la expresión de proteínas virales que se autoensamblan en partículas similares a virus. En inglés se llaman vacunas light particles, o sea, vacunas de virus parecidos a partículas, ¿no? Estoy tratando de pensar en la traducción, pero bueno, dice así, ¿no? El término los van a encontrar como vaccine like, de parecido a particle, ¿no? A partículas. Eso es muy interesante. En México están haciendo algunas así, ¿eh? En el mundo hay, y en México el Instituto de Biotecnología, conozco una doctora que se encarga de este tipo de diseño. Entonces hagan de cuenta que se entiende bien la bioquímica de las proteínas, se hacen las secuencias o digamos las secuencias que conforman las cápsides de algunos virus y se sabe que por cuestiones de pH, etcétera, solo se generan, digamos, las proteínas y al hacer estas modificaciones químicas se autoensamblan. Entonces hagan de cuenta que son cápsides vacías, pero todas son de diseño, ¿eh? O sea, se diseñan en el laboratorio. Y ya que se tienen esas cápsides vacías, se inoculan. Entonces no hay riesgo de nada. ¿Por qué? Pues porque no hay ácido nucleico. Es solo la proteína entregada, digamos, como se vería o como estaría estructuralmente en un virus.
Entonces, parece que eso favorece mucho más, pues, la parte de inmunológica, ¿no? El montaje de la respuesta inmunológica. Tenemos otro grupo de vacunas que serían las antidiotipo. Estas tampoco prosperaron tanto, se siguen hablando de ellas, pero bueno, en veterinaria no las conocemos. De una forma muy rápida. El punto es que están basadas en generar anticuerpos contra anticuerpos. Es decir, yo primero inocularía el virus, por ejemplo es un cerdo, inoculo el virus de, vamos a poner circovirus. Lo inoculo en el cerdo. Del cerdo extraigo los anticuerpos que reconocen al virus circovirus. Se sabe que la zona donde se da el reconocimiento de antigénico, es posible ahí generar que anticuerpos reconozcan esta misma región, ¿no? Y se generan anticuerpos contra anticuerpos. Esta base que estoy contando, pues es lo que llamamos los conjugados que hemos dicho, ¿se acuerdan en ELISA? ¿Qué decíamos? En algunos casos es un anticuerpo contra otro anticuerpo. Es la misma base. O sea, no cambia el concepto, es lo mismo. Nada más que aquí lo estamos meditando de otra manera. Estos anticuerpos purificados que ya reconocen el virus, en este caso un circovirus, después los pongo los inoculo en el animal, ¿no? Los inoculo en el animal y los anticuerpos que se generen se van a inocular. Bueno, inoculo nada más la fracción FAT, ¿no? La parte donde iría el reconocimiento antigénico, y los anticuerpos del cerdo van a reconocer esta región como extraña, y evidentemente en esta está incluida la región de interés que se llama idiotipo, la región de interés. Entonces tengo anticuerpos contra el idiotipo, por eso llamamos vacunas antiidiotipo. ¿Y cuál es lo interesante? Que si ustedes ven los anticuerpos, o sea, yo estoy solo inoculando una parte de la región FAT del anticuerpo, ya purificado, etcétera, en el cerdo. Nunca estoy inoculando el antígeno en el cerdo. Yo lo creé este anticuerpo, sí, inoculando primero en el cerdo, ¿no? Pero purifiqué los anticuerpos, etcétera, y lo que estoy inoculando son estos anticuerpos ya procesados. Entonces no estoy poniendo el virus. Y en el cerdo los anticuerpos que se generen, como están destinados a esta región que en general le conocemos como idiotipo, pues al final el cerdo va a generar muchos anticuerpos contra este idiotipo, que este idiotipo tiene que ver con una región antigénica del circovirus porcino. Y volvemos a la misma. En este esquema también nunca expongo al cerdo que estoy vacunando contra el virus en ningún momento. Entonces no hay ningún riesgo biológico ni que le pase nada porque no hay virus de por medio. Es una estrategia muy interesante. Les digo, sigue estando por ahí vigente en los textos, aunque yo no conozco ninguna vacuna de este tipo en veterinaria, ¿eh? No la conozco, pero en teoría es un esquema que está pues todavía vigente. Habría que ver cuáles han sido las limitantes por las que no hay desarrollos comerciales, pero bueno. Y de una forma muy rápida, vamos a ir viendo un poco qué vacunas tenemos, ¿no? Más que ahorita dedicarme aquí a la parte de descripción, que está todo aquí encimado, en realidad es nada más ver lo que vale la pena entender de vacunas disponibles en México. ¿Hay vacunas para parvovirus porcino? Sí, ya lo habíamos comentado, ¿eh? Además, parvovirus lo tenemos en México, entonces sí hay vacunas. Tenemos vacunas, bueno, algunas son inactivadas, algunas son en subunidades, etcétera, pero bueno, para fiebre porcina clásica sí había vacunas, pero recuerden que actualmente fiebre porcina es exótica, entonces ya no hay vacunas disponibles. En su momento se generaron y había disponibles y en otros países hay, pero aquí no. Y esta era una de las vacunas DIVA que les dije que se habían generado. Enfermedad de Auyeski. No, perdón, en Auyeski la vacuna DIVA. En porcino no, era otro tipo de vacuna. En Auyeski es donde se generó la DIVA, pero para México actualmente Auyeski también es un virus exótico. Entonces, aunque hay vacuna, pero les digo, no se aplica en México. Para PIRS, síndrome respiratorio porcino del cerdo, sí hay vacunas normalmente inactivadas y atenuadas. Otras, influenza, ¿no? Para estos subtipos H1N1 y H3N2, tenemos de inactivadas y de subunidades. Para GET, gastroenteritis transmisible del cerdo, ¿no? Vacuna activa por pasajes e inactivada. Son opciones que se pueden conseguir. Rotavirus porcino, pues es por pasaje y esta vacuna no hay disponible en México. Para el caso de aves, Marek,
sí, Marek se vacuna, Newcastle sí se vacuna, bronquitis infecciosa se vacuna, enfermedad infecciosa de la bursa se vacuna, síndrome de baja postura se vacuna, encefalomielitis infecciosa aviar se vacuna. Acuérdense que este es un polioma, no, es un Picorna viridae. Viruela aviar, ¿no? Para el pavo, para el pichón, para el canario, hay vacunas, se ponen en México. Influenza, sí, hay vacunas. Estas de rovirus, hay vacunas, aunque les digo los datos claros de qué tan relevantes son infecciones de rovirus en las aves, pues no están tan claros. Que es un herpes, la neumotraqueitis infecciosa, hay vacunas. Anemia infecciosa aviar, no se vacuna. Virus de la rinotraqueitis, tampoco se vacuna. Enfermedad de parvovirus de patos, que es la de Dersis, no hay vacuna en México. En China sí hay. Hepatitis tipo 1 del pato, tampoco hay vacuna en México, pero hay en otros países, ¿no? Algunos ejemplos de las vacunas que comenté ahorita de aves. ¿Qué pasa con las de bovinos? Acabane, enfermedad exótica, fiebre fena bovina exótica, pero hay vacunas, han generado vacunas, pues por ejemplo en Asia, en África, pero en México no se aplican por ser enfermedades exóticas. Herpesvirus bovino 1, que es IBR, ya lo comenté, pues sí hay vacuna. Virus respiratorio sincitial, hay vacuna. De diarrea viral bovina, hay vacuna. Normalmente hay esquemas de vacunas donde llevan estos tres, o sea, es una triple viral para bovinos y hay vacunas, ¿no? Coronavirus, no hay vacuna comercial, y fiebre aftosa, no hay vacuna comercial en México. ¿Qué pasa con otras enfermedades? Lumpy skin es exótica. Para influenza 3, sí hay en México y hay vacuna. Virus de la rabia, o sea, el de Riengue, pues sí hay vacuna. Peste bovina, había vacuna en el mundo, pero acuérdense que peste bovina es una enfermedad erradicada del planeta. Entonces ya no hay vacuna comercial. Rotavirus, hay vacuna, pero en México no hay disponible. Y estomatitis vesicular, lo mismo, pero para estomatitis vesicular es exótica, ¿no? No es cierto, perdón. Estomatitis vesicular sí tenemos, que es un rhabdovirus, pero no tenemos en México vacuna. No se aplica vacuna. ¿Qué pasa con ovinos y caprinos? Pues ahí están, ¿no? Todas las de en rojo: fiebre aftosa, peste de los pequeños rumiantes, fiebre del Valle de Rift, virus de la lengua azul, viruela, Lupin Hill, todas exóticas. Y hay vacunas disponibles, pero les digo, no en México. Virus de la peste bovina, también hay vacunas, y pues no se aplica, pues evidentemente en México, pero ya lo comenté, ¿no? Es una enfermedad erradicada que podría afectar a ovinos y caprinos. Tenemos otras más, vean: Western Brown, virus de Nairobi, Acabane, tima contagiosa, enfermedad de Border, adenovirus de enteritis. Todas esas, pues hay vacunas, pero no se aplican en México. Las que sí aplicamos en ovinos y caprinos virales, porque también hay bacterianas o hay toxoides, ¿no? Yo estoy hablando de virus nada más. De virus de la parainfluencia tipo 3 y el de la rabia son las que se podrían aplicar. En el caso de gatos, Pharmacopenia felina se aplica vacuna. Virus de la rinotraqueitis felina del gato también. Calicivirus felino también. Virus de la leucemia felina, pues es de los pocos retrovirus donde hay vacuna comercial. Virus de la rabia. Peritonitis infecciosa felina, hay vacuna, pero en México no hay disponible. También hay vacuna contra SIDA felino en el mundo, pero en México no se aplica vacuna contra SIDA felino. Bueno, hay unos ejemplos de vacunas. Y en caninos, pues tenemos distemper canino, que eso ya lo saben, parvovirus tipo 2, que es el que viene en las vacunas, adenovirus tipo 1 y tipo 2, ¿no? El 1 que tiene que ver con hepatitis infecciosa canina, y el 2 con lo de bronquitis o enfermedad de las perreras, ¿no? Coronavirus canino, dígame. Entonces, si vendieron una vacuna para SIDA felino, ¿es estafa aquí en el país? Es algo ilegal. O sea, haz de cuenta, si algo pasara con ese bicho, es un mercado ilegal. El punto de vacunar en un momento dado, sin saberlo, es que también podría invalidar lo que se pudiera hacer de pruebas de diagnóstico serológico. Si de pronto, como tú sabes que en México no hay vacuna, cualquier animal que te diera
Si haces una prueba de anticuerpos positivo, pues tú lo das como una infección. Pero si lo vacunaron y tú no lo sabes, evidentemente ya estarías confundiendo el diagnóstico. Pero ahí sería error del dueño, de cómo lo hayan vacunado, porque en principio tú das por hecho, dado que no es oficial, no existe la vacuna en México. Y te digo, a lo mejor al gato no le pasa nada, pero el riesgo sería, desde que salió, por ejemplo, a Estados Unidos se aplica, de Estados Unidos llegó a México, ¿llegó en las mejores condiciones la vacuna? ¿Sí generará inmunidad? No es una vacuna que se está haciendo. Si en estas vacunas ahora de COVID venden vacunas piratas, ¿no es una vacuna pirata? ¿Cómo el dueño sabría? Cuando tienes un mercado, eso te da, digamos, de alguna manera un poco de sustento de que el inmunógeno cumple con lo que se requiere. Pero en un mercado ilegal, pues tienes todos los asegúnes que me quieras decir. Ese sería el problema. O eso es el problema que yo percibo de vacunas que están en otros países y que en México no están, ¿no? ¿Sí queda claro? Sí, profe, gracias, porque por ahí había, un amigo me había comentado sobre que estaban aplicando vacunas para el SIDA felino y ahorita me quedó la duda. Gracias, profe. Claro, te digo que en principio, en un contexto legal no podría ser. Y si lo hacen, pues con todo esto que comenté que puede conllevar a estar vacunando gatos y que la gente no esté enterado y que, pues, te digo, igual es pirata y nomás le están poniendo agua, o por el mal manejo esa vacuna perdió cualidades, o que al final, pues te digo, sí funcione. O sea, todas esas posibilidades pueden ser, pero bueno, sin tener nada controlado ni nada de respaldo atrás, es muy difícil darle seguimiento a algo así. Ok, culmino, ya estamos en el tiempo. Les decía, coronavirus para influenza y rabia, existe lo de las vacunas, hay unos ejemplos. Y claro, en el mercado de gatos y perros, pues sabemos que hay un mercado interesante para las farmacéuticas, entonces tenemos pues varias variantes, ¿no? Bueno, varias opciones, perdón, varias posibilidades. En los lagomorfos, particularmente hablamos de misomatosis, enfermedad hemorrágica de los conejos, que hace tiempo, al menos el año pasado, no se vacunaba. Enfermedad hemorrágica de los conejos, lo último que yo sé es a partir de abril de este año empezaron a vacunar con esta campaña que yo les conté que ya tenemos enfermedad hemorrágica y que está matando a los conejos silvestres. Entonces México, la CPA elaboraron una vacuna y la están aplicando. No la venden comercial. Esta es una vacuna que viene, digamos, del gobierno, encaminada a un veterinario que haya aceptado que sería un lugar para aplicar vacuna y la gente se podría acercar a esas veterinarias para que pusieran la vacuna. Eso es lo nuevo que hay en hemorragia de los conejos con este esquema muy específico. O sea, ustedes no van a la farmacia y digan, deme una vacuna para proteger la enfermedad hemorrágica, eso no va a ser. ¿Sale? Este es un esquema muy específico. Y en los equinos, evidentemente, contra influenza, contra rinoneumonitis y virus del oeste del Nilo, sí se vacuna en México. Peste equina africana no, porque es exótica. Encefalitis equina del oeste y del este también se consideran exóticas, así como la de la venezolana, solo se aplica cuando hay brote. Yo les dije que estrictamente nada más tenemos una variedad silvestre que de pronto da brotes. Precisamente apenas salió, pues se los comenté cuando hablé de enfermedad equina venezolana, recientemente identificaron un brote y en algún momento pueden decidir poner vacuna sobre brote, pero de forma regular no se pone la vacuna. No hay vacuna comercial que se compre. Y bueno, otras vacunas, hay vacunas que se dan vía oral, les digo comestibles en este caso, por transgénicos, porque al tomate le inserté un gen que produce la proteína de la rabia, entonces puede ser, ¿no? Hay trabajos de este tipo, por ejemplo, hicieron unos transgénicos en semillas de maíz y después el maíz se lo daban a los borregos para inocularlos protegerlos contra el virus de la rabia. ¿Sale? Hay esos esquemas. Déjenme ver otras. Las de autovacunación o autógenas, las que hacemos nosotros que aislamos el virus del bicho, se inactivan y se inoculan, ¿no? Digamos, otro tipo de posibilidades siempre son... Esto que se muestra en este esquema era una vacuna que en teoría se ponía de forma directa, ¿no? Para influenza. Y bueno, parecía que era buena, aunque una cosa de este tipo no se ha desarrollado para otros virus, ¿no? Listo. Este tema, les digo, era largo, pues evidentemente por la temática, pero ya lo culminamos, eso está bien.
en realidad lo que nos quedarían, les digo, nos quedan 2 temas que son antivirales, que son más bien pues, ejemplos